CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera. Uno de los temas que marcó la agenda noticiosa esta semana fueron las sanciones impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros a los distintos actores involucrados en el caso Cascadas. Son 164.000 millones de dólares, la multa más alta que incluso duplica la del caso Chispas. Más allá de las sanciones, el daño más importante es, sin lugar a dudas, a la confianza y reputación del mercado financiero. Conversamos sobre este tema con el abogado Matías Seger, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por convidarme. La idea es poner en perspectiva porque sabemos, ¿no es cierto?, que es un proceso que va a seguir, van a venir acciones legales, pero toqué un tema fundamental que me gustaría profundizar: la reputación, la confianza, la buena fe. A ver, es un tema que está en la boca de todos, yo creo. Es un tema recurrente cuando suceden este tipo de hechos y sobre todo cuando empiezan a haber sanciones, y es también un tema recurrente incluso en la literatura académica sobre el tema. De hecho, cuando se estudian estructuras piramidales o cascadas, así se les conoce, se habla que la mejor forma de controlarlas son dos temas. Uno, la reputación, y otro, que existe un sistema legal adecuado, un sistema regulatorio adecuado que, bueno, tenga límites claros y que permita que si alguien sale o traspase esos límites sea debidamente sancionado. El tema reputacional siempre va a ser subjetivo al final del día, por lo tanto va a ser más difícil cuantificarlo si efectivamente ciertas consecuencias, algunos hechos como los de esta naturaleza, son medibles en cuanto a que efectivamente esa reputación haya sido dañada y que haya tenido efectos después en el patrimonio de las personas, de las instituciones, etc. Hablemos de las normativas legales que pueden estar afectas, ¿no es cierto?, en este proceso. ¿Qué pasó? ¿Faltan medidas legales? ¿Cómo ha funcionado la autorregulación en este mercado? A ver, yo creo que también es una discusión bastante recurrente, pero es complejo. Estamos recién hubieron cargos, ahora con las sanciones. Es un camino, como tú mencionaste antes, que va a ser largo, todavía falta. Esas mismas sanciones pueden ser revocadas, pueden ser modificadas, etcétera, por la Corte, si es que llega ya, si es que reclaman como han dicho que van a reclamar. Por lo tanto, yo creo que falta. Pero en general hay una primera consideración. Yo creo que revisar la regulación en caliente, recién sucedidos los hechos o las sanciones, creo que no es una muy buena política ni legislativa ni regulatoria. Yo creo que de un tiempo a esta parte, con las diversas modificaciones que se han hecho, hemos sido capaces, o las autoridades han sido capaces, o distintos actores del mercado de valores en este caso, de detectar estos hechos, de investigarlos y de sancionarlos. A todos nos gustaría a lo mejor que fuera más rápido, que tuvieran ciertas consecuencias, etcétera, pero sí pasó con el caso Enersys, con la actitud de los accionistas minoritarios que fueron capaces de obligar a modificar una determinada transacción, y creo que en esto está por verse, pero sí pareciera que hay herramientas suficientes para sancionar. Independientemente de eso, si uno tiene una determinada regulación y hay alguien, en cualquier escenario, no solamente estoy hablando en este caso, que quiere jugar con reglas distintas del juego, da lo mismo la normativa que tengamos, da lo mismo lo sólida o no sólida que sea. Si quiere jugar por el lado de afuera de la cancha, la verdad es que va a jugar por el lado de afuera de la cancha, y lo importante es que estén claras cuáles van a ser las medidas, las sanciones, y que estén esas facultades. Al analizar este caso, ¿funcionaron todas las medidas de vigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros? ¿Funcionó la medida de resguardo del interés de los consumidores? A ver, de nuevo, yo creo que más que interés de los consumidores, interés aquí del mercado de capitales, que funciona adecuadamente. Si alguien puede decir, oye, la fiscalización podría haber sido más preventiva, podría haber sido anterior, podría haber sido más profunda, puede ser, pero son los medios con los que cuenta también la superintendencia, son ciertos tiempos. Esta ha sido una investigación bastante mediática, por lo demás, por lo profunda, por lo debatida, con ciertas medidas por todos conocidos en cuanto a querellas criminales, etcétera, 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 contra el superintendente. Entonces, yo creo que es una investigación compleja que se ha tomado, yo creo, los tiempos razonables, al menos hablando de 1 millón de transacciones revisadas y de otros elementos. Creo que se han tomado esas medidas razonables para investigarlo. Sin embargo, sí creo que a nivel de mercado de valores y de los distintos actores de mercado de valores, y quiero tomar algo que tú preguntaste antes, estamos un poco al debe con autorregulación. Un poco al sector privado le cuesta, yo creo que realmente creerse
que buenas prácticas de gobierno corporativo maximizan el valor de las compañías o que apuntan hacia eso. ¿Es momento de hacer correcciones, por ejemplo, dentro de lo que es el gobierno corporativo de la Bolsa de Comercio y también de otras instituciones? Yo lo veo como una gran oportunidad. Yo creo que la Bolsa de Comercio es un integrante del mercado de valores fundamental y que tiene un rol público en ese sentido. Y por lo tanto me encantaría ver, por ejemplo, un índice dentro de la Bolsa de Comercio en el cual solamente se puedan listar aquellas compañías que tengan determinadas y buenas prácticas de gobierno corporativo. Eso creo que beneficia al mercado, va a haber una mejor vigilancia de cuáles van a ser esas prácticas y creo que también mejora a las compañías, por cuanto van a tener un acceso a un financiamiento a menor costo. Entonces, se puede dar un círculo ahí virtuoso como ha pasado en otros mercados, que creo que cada vez más, desde hace un tiempo a esta parte, el mercado lo está reclamando por parte de la Bolsa de Comercio y cada vez más se dan dando oportunidades. Pero insisto, yo creo que es un sector privado el que es una discusión que está por años, que se ha arrastrado, es un guante que no ha terminado de recoger y creo que es una nueva oportunidad que se está dando para que lo recoja y genere mejores prácticas en este sentido para todos los integrantes del mercado de valores. Matías, en el análisis que tú has hecho sobre este caso, detallas 5 prácticas que quedaron al descubierto, ¿no es cierto?, en el caso Cascadas. Una de ellas, por ejemplo, el beneficio personal en desmedro del interés social de la compañía y tiene que ver también con esta confianza que hay en que lo que se transa en la bolsa tiene un precio justo, un precio adecuado, un precio que está acorde a lo que se espera y lo que espera el mercado. Efectivamente, bueno, hay distintas teorías económicas sobre eso, que el valor de las acciones especialmente recoge toda la información disponible al respecto. Y el tema del interés social es lo que está tanto en nuestra ley como en otras legislaciones. Es un poco el norte, es la hoja de ruta de las compañías. Evidentemente, cuando hay una persona que está en distintos roles, cuando es un accionista controlador, cuando es director, cuando es gerente, están en esa pluralidad de roles y es la misma persona, es decir, tiene distintos sombreros, el ser lo suficientemente virtuoso para anteponer los intereses de la sociedad a los intereses propios, sobre todo, es un tema muy complejo, y es un tema muy complejo que probablemente nosotros de la vereda del frente y sobre todo cuando pasa el tiempo, lo analizamos y podemos determinar e identificar cuáles fueron los errores y por qué se habrá hecho esto y lo demás allá, pero probablemente en la toma de decisiones diarias es muy complejo tenerlo. ¿Tendría que haber, por ejemplo, una desmutualización de la bolsa que se ha hablado? En cuanto a la bolsa, a ver, y eso ya es un tema de ello. En mi opinión, creo que funcionan efectivamente mucho mejor las bolsas que son desmutualizadas que las que son mutualizadas. Y también por cómo ha evolucionado. O sea, si uno ve la estructura, claro, de bolsas hace 50 años que fueran mutualizadas, tiene una razón de ser. Hoy día yo creo que cada vez es menos justificado en cuanto a su actuación, eventualmente que lo sigan siendo, pero que en su actuación es como si no lo fueran. Y creo que hay un ejercicio y de nuevo, creo que hay una oportunidad también por parte de la bolsa en ese sentido. Hablemos un poco de otros elementos que tú tomas y recoges, por ejemplo, en el análisis de las prácticas que quedaron al descubierto en el caso Cascada. Otra de ellas es el mal uso de las operaciones con partes relacionadas, es decir, ¿no es cierto?, una estructura en donde unos pocos se beneficiaban. A ver, las transacciones con partes relacionadas es una práctica común, de nuevo, en las compañías en todas partes del mundo. Aquí lo que se trata es que esas transacciones sigan cierto procedimiento y que sean los más justas posibles para ambas partes. O sea, no por ser relacionado a una compañía, yo tampoco tengo que hipotecar o postergar todos mis intereses en ese sentido. Tiene que ser justa para ambas partes. En la legislación existe para sociedad anónima abierta una regulación específica y según las sanciones, ese tipo de regulación puede que se haya seguido formalmente o que en algunos casos no se haya seguido. Efectivamente, yo he comentado que mi preocupación respecto a transacciones con partes relacionadas es que si existe una política de habitualidad en ciertas compañías, por cuanto a lo mejor son operaciones que no son de alto monto, pero sí son muy reiteradas, no es necesario seguir ese procedimiento. Hay una excepción en el fondo. Y que ahí es donde quizá hay que concentrar algo de los esfuerzos en tener un poco más de información respecto, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se determinan ciertas políticas de habitualidad? ¿Cómo se hace el seguimiento y que efectivamente se estén cumpliendo bien? Y creo que el primer llamado a hacerlo eso son las propias compañías, son las mismas sociedades las que van a ser capaces de identificar esto. Bueno, ahí está otro elemento que tú has hablado sobre las buenas prácticas que tiene que ver con la transparencia, ¿no es cierto?, en el manejo de la información a los inversionistas, a los que están relacionados con el tema específico. Y que si no se produce un efecto, si cada vez los mercados son más opacos, o incluso, tú hablabas al comienzo de reputación, o incluso de percepción, si yo no confío en que lo que está pasando en el mercado
es justo, es transparente, voy a dejar de operar como cualquier inversionista en el mercado porque voy a pensar que alguien más tiene una información distinta, que no la adquirió por medios legítimos y que por lo tanto va a adquirir una ventaja que yo nunca voy a poder compartir o tener. Entonces, eso es bien relevante. El otro día escuchaba a un comentarista deportivo y me pareció un ejemplo que puede servir, diciendo, mire, el fin de semana fueron menos gente al estadio. ¿Por qué habrá sido? Porque a lo mejor hay más violencia en el estadio, porque dejo de ir, no es agradable, no es un buen espectáculo. Bueno, esto llevándolo a efectos patrimoniales, si yo veo que a lo mejor, o considero que está arreglado el mercado de valores porque hay gente que tiene más información de la que yo tengo y la está usando mal, o está haciendo trampa, obviamente eso va dañando la reputación y va haciendo que a lo mejor inversionistas nos vayamos alejando del mercado porque no vamos a confiar en él. Y eso puede ser el comienzo del fin. Exactamente, daña la reputación, la buena reputación que tiene la industria financiera en nuestro país. Hablemos también de ese tema y de las aristas que se abren, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las acciones que puedan tomar las AFP. Sabemos, ¿no es cierto?, que se pidió que se sinceren cuántos datos, cuánta pérdida podría haber llevado todo este procedimiento. Sí, bueno, ahí hay estudios, de hecho, acompañados en el proceso que señalan que no habían pérdidas, hay otros que están señalando que las pérdidas pueden llegar a X, Y o Z monto, dependiendo de la perspectiva. Hay algunas AFP que ya entablaron acciones civiles de indemnización de perjuicio por este tema, probablemente se van a venir otras, en este sentido como una forma de tratar de recuperar eventualmente cualquier pérdida. Está el camino. Veremos qué va sucediendo y eso va a ser probablemente un tema que vamos a tener sobre la mesa en los próximos años. Sabemos que es un caso de largo aliento, se puede demorar meses, incluso años en terminar, ¿no es cierto?, todas las aristas civiles y penales con respecto al caso Cascadas. Matías, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros para aclararnos, ¿no es cierto?, y ponernos en perspectiva de lo que significa para nuestra sociedad y obviamente para el mercado esta sanción que ha impuesto la Superintendencia de Valores y Seguros. De nada, gracias a ustedes por conviarme. Nosotros hacemos una pausa y luego hay más Mirada Financiera. Quédese con nosotros.